Bueno, van a encontrar luego a continuación un bloque que está titulado como el caso argentino, que en realidad ese bloque va mucho más allá que ser el caso argentino. Luego del recorrido en la economía política, en la trayectoria de la economía política en los países centrales, eh, este bloque se pregunta qué pasa en el orden nacional, cómo ha sido el desarrollo del estudio de la economía política, pero trasciende ese aspecto. O sea que cuando entren en ese bloque sepan que van a ir bastante más allá. En primer lugar, es una referencia al desarrollo de las ciencias sociales en la Argentina, que ha sido muy problemático, muy dificultoso, y en particular los estudios sobre comunicación que tuvieron buenos momentos iniciales y que fueron, bueno, cortados por la dictadura, liquidados por la dictadura, ¿no? Las ciencias sociales tienen acá un desarrollo muy tardío, muy dificultoso, y el de la comunicación más quizás, ¿no? Más todavía. Eh, Tras la noche de la dictadura, la vuelta a la democracia nos encuentra con un escenario absolutamente distinto. Ahí se hace algún tipo de reflexiones, de consideraciones, y trata de listar como cuatro grandes líneas de estudio. Lo que se había hecho en torno desde la economía política de la comunicación va a reaparecer con mucha debilidad, porque para entonces, para la vuelta de la dictadura, en realidad ha cambiado a ver, lo que sucedió aquí con la dictadura argentina fue parte de lo que sucedió a nivel mundial con esto que se dio en llamar como globalización o el neoliberalismo, o un nombre que me parece simpático a mí, aunque no describe con mucha precisión, es el thatcherreganismo. Eh, es un cambio de paradigma porque tiene que ver con la caída con la crisis soviética, la caída del muro de Berlín y un largo periodo de dominio unipolar del mundo por los Estados Unidos y también un pensamiento unipolar. En ese marco, las formas de análisis de la comunicación siguieron esa línea y tuvo un gran auge un tipo de estudio que es el tipo de estudio que se centró en la comunicación social con términos, con objetivos comerciales. Sobre todo tuvo un enorme desarrollo el estudio y la producción de contenidos en torno a la publicidad, la comunicación institucional, es decir, la comunicación para la empresa que tiene un cuño teórico de fondo muy ligado a la sociología americana de Parson, pero también mixturada con el interaccionalismo simbólico. Es una perspectiva muy ecléctica. Eh, Esa perspectiva tuvo un gran auge en todo el mundo y aquí en la Argentina también, donde además se hicieron fuertes dos grandes corrientes, que fueron la de los estudios culturales. eh, Uno de los nombres latinoamericanos más relevantes probablemente sea el de García Canclini. Eh, bueno, hay otro que no me viene ahora a la cabeza y buscaba en el apunte, pero no lo he apuntado, no importa. Eh, Porque si inicialmente los estudios de la comunicación social estaban muy centrados en la producción, en la persuasión, en la dominación, aquello de la aguja hipodérmica, aquello que han visto con la profesora Gamini ustedes ya, esta nueva época dice, a ver, pero no tanto la producción, porque la producción es para alguien que está ahí recibiendo los mensajes y el que los recibe no es un pedazo de madera, es alguien con una propia cultura y con una capacidad de reinterpretar, de resemantizar. Entonces no veamos tanto qué dice el mensaje que se produce. No veamos tanto eso de la aguja hipodérmica, eso de la persuasión y de la manipulación, sino la capacidad de interpretación de la gente, vamos a decir aquí entre nosotros, sujeto, porque no podemos explayarnos mucho sobre esto. Estos estudios culturalistas tienen su origen sobre todo en los trabajos de Stuart Hall y Raymond Williams. Otra corriente que mencionamos en este texto es la corriente de los estudios sociosemióticos. Ustedes, bueno, la profesora
María Elena Ferreira tiene una cátedra destinada a este tipo de estudio, que es un estudio que otra vez, lejos de ocuparse de la estructura objetiva, productiva de los mensajes, se ocupa del sentido de los mensajes. Y acá hay una tensión, había un campo de disputas, digamos, con la economía política, porque si la economía política se centra en las condiciones objetivas de producción de las industrias culturales. Recuerden el video anterior, la aclaración anterior, donde dijimos esto no es el reduccionismo de base superestructura, es un enfoque teórico que pone el acento en las condiciones objetivas, en las condiciones materiales de producción, sin perder de vista nunca la dialéctica que hay entre eso y lo que se creía superestructura, es decir, la dimensión simbólica de lo social. Sin negar con esto las exageraciones que ha habido de este lado, olvidándose a menudo de toda la cuestión del sentido y quedándose solamente contando las monedas de las industrias que producen sentido. Los estudios culturales y los estudios semióticos también han tratado de ser totalizadores en sus mejores expresiones, sin por eso faltar formas reduccionistas, maniqueas, que terminaban estudiando el texto o mirando la imagen sin preguntarse jamás en qué condiciones objetivas y en qué tipo de relaciones sociales habían sido producidas esas imágenes. Entonces no se trata de elegir acá quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Se trata de entender, y este es el objetivo de este tramo de lectura que yo les estoy proponiendo, se trata de entender que cuando estudiamos la comunicación, ¿qué estudiamos cuando estudiamos la comunicación social? Y se trata de marchar hacia lo que va a ser nuestra propuesta, el intento de la apelación a un marco teórico que nos permita verlo de la manera más integral posible, entendiendo que existen industrias que producen con lógicas industriales y económicas en sentido lato de la economía, ¿sí? Pero que no vale estudiar solo eso, porque lo que producen es sentido que circula. Entonces hay que entender el sentido, los procesos de sentido y los marcos culturales en que esos sentidos funcionan. Pero si estudiamos la cultura o estudiamos los sentidos sin entender las condiciones en que son producidos y la condición en que vive quien lo interpreta, estamos siempre con un pedacito de la torta y no podemos ver la totalidad, que es lo que señalamos en el primer video, la búsqueda de la totalidad. La totalidad es accesible, dijimos, no, solo Dios puede dar cuenta, si es que estudia él estos temas, que no lo sabemos, solo Dios puede dar cuenta de la totalidad de un proceso social. Pero en lo que ponemos el acento desde nuestra perspectiva es de una economía política de la comunicación que tenga la totalidad como horizonte de intelección. Ni siquiera una economía política reduccionista, como también la hay, que sencillamente contabiliza las empresas de comunicación, quiénes son los dueños y cuánto valen las acciones. Eso por sí solo no explica nada, como tampoco explica por sí solo nada los sentidos que construye un analista, que nunca sabremos si son los sentidos que construyen los públicos, si los públicos construyen todos el mismo sentido o distintos sentidos, ¿sí? Porque parten de una cultura que es la cultura o las culturas o las subculturas. Bien, creo que la lectura hasta aquí de esta primera bibliografía no es para que ustedes acumulen esos datos y sean capaces de reproducirlos luego en el examen, que ni se los vamos a preguntar, ni se los vamos a preguntar. No es para que incorporen datos, aunque el texto está plagado de datos, es para que traten de visualizar la discusión epistemológica que hay de fondo. Y cuando digo epistemológica, no se asusten, no la piensen como cuando estudian, ¿no? Filosofía del conocimiento, esa cosa incomprensible. Me estoy refiriendo a los principios explicativos y a las teorías que se ponen en juego. Insisto, creo haberles dicho en la primera clase cuando nos vimos, una teoría es como un reflector. Ilumina, pero ilumina una parte y todo lo otro queda ensombrecido, ¿sí?
Tampoco se resuelve, y esto sería una discusión en la que no podemos entrar, tampoco se resuelve con poner muchos reflectores, porque al iluminar un objeto lo ilumina desde una perspectiva y lo construye desde esa perspectiva. Estas son discusiones que deberían haber hecho ustedes cuando estudiaron filosofía. Sospecho que no la han hecho y no la vamos a poder hacer aquí. Simplemente quiero que lean este texto y lleguen hasta acá entendiendo que hay marcos teóricos, que son visiones y que por separado cada una explica una parte de una problemática que es lo que nos convoca. Nosotros vamos a tratar de ser lo más integradores posible. Lean hasta aquí, la semana que viene continuamos. ¿Sí? Muchísimas gracias.